Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que ha despertado pasiones, debates y hasta alguna que otra lágrima. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, su vida personal y, más concretamente, de una controversia que ha marcado su trayectoria, la supuesta ruptura con su familia por Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin abandonó a su familia por Hande Erçel, amor o locura. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia con todo detalle, analizando las diferentes versiones, los rumores y, si es posible, intentando encontrar algo de verdad en medio de tanto revuelo mediático. Y antes de empezar, como siempre, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Darle a ese botón rojo y activar la campanita significa que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, y créanme, tenemos muchas sorpresas y contenidos interesantes preparados para ustedes. Bueno, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en Turquía y más allá de sus fronteras. Se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la pareja protagonista, Serkan Bolat y Eda YLDZ. La química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella, y los fans rápidamente se enamoraron de su conexión. Lo que comenzó como una especulación y rumores, pronto se confirmó, Kerem y Hande estaban juntos. Y ahí es donde la historia se complica, o al menos, donde los rumores empezaron a crecer como la pólvora. Se dice, y aquí entramos en el terreno de las conjeturas, que la intensidad de esta relación, que se volvió pública y tremendamente popular, pudo haber tenido un impacto en las relaciones familiares de Kerem Bürsin. El punto clave de la controversia gira en torno a su padre. Los rumores sugieren que el padre de Kerem, Van Bürsin, no aprobaba esta relación o, al menos, no la veía de la misma manera que su hijo. Se ha hablado de un distanciamiento, de discusiones e incluso de un abandono por parte de Kerem hacia su figura paterna, todo ello supuestamente orquestado por su amor con Hande Erçel. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es la pregunta del millón. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja. Los tabloides, los programas de chismes y las redes sociales se nutren de estas historias, a veces magnificándolas, a veces inventándolas por completo. En el caso de Kerem y Hande, su popularidad era tan alta que cualquier aspecto de su vida privada se convertía en noticia. Y es natural, cuando una pareja cautiva a millones de personas, éstas quieren saberlo todo. Si nos atenemos a las declaraciones públicas, Kerem Bürsin siempre ha sido bastante reservado respecto a su vida familiar. Ha habido momentos en los que ha hablado de sus padres, pero nunca con un gran detalle ni en un tono que sugiriera conflictos graves. Sin embargo, la ausencia de su padre en ciertos eventos públicos o la falta de menciones explícitas de su padre en entrevistas comenzaron a ser interpretadas por algunos como una señal de que algo no iba bien. Y aquí es donde entra la figura de Hande Erçel. Para muchos, ella se convirtió en el epicentro de este supuesto conflicto familiar. Se la llegó a señalar como la causante del distanciamiento, la mujer que había desviado a Kerem de sus lazos familiares. Es una narrativa que lamentablemente se repite mucho en los casos de relaciones mediáticas, donde la mujer suele ser acusada de robar al hombre de su familia. Es una visión muy simplista y francamente machista, pero es la que a menudo domina el discurso público. Podría ser que el padre de Kerem simplemente no compartiera el entusiasmo de su hijo por esta relación, o tal vez tuviera preocupaciones legítimas sobre cómo la fama y la atención mediática podrían afectar a Kerem y Hande. Es posible. Las diferencias generacionales, las expectativas familiares, las visiones del mundo distintas, todo esto puede generar tensiones en cualquier familia, y más aún cuando hay una figura pública involucrada. Por otro lado, la relación de Kerem y Hande fue una relación real, de pareja, con sus altibajos como cualquier otra. Ambos eran jóvenes, estaban en la cima de sus carreras, y vivían un amor apasionado que era visible para todos. Si Kerem decidió priorizar su relación, si sintió que su vida personal estaba más alineada con Hande en ese momento, ¿es eso necesariamente un abandono? ¿O es simplemente una decisión personal, una elección de vida? Es importante recordar que Kerem Bürsin, aunque sea una figura pública, tiene derecho a su privacidad y a sus decisiones personales. Si tuvo un desacuerdo o un distanciamiento con su padre, es una cuestión privada entre ellos.
Los rumores y las especulación. Es de la prensa no siempre reflejan la complejidad de las relaciones humanas. A veces lo que parece un abandono desde fuera, puede ser un proceso de crecimiento personal, de redefinición de prioridades, o simplemente una etapa de la vida. Además hay que considerar la perspectiva de que Kerem, como hijo, podría haber intentado mediar, buscar un equilibrio. Quizás hubo intentos de reconciliación, conversaciones difíciles. No podemos asumir que su padre simplemente se opuso y Kerem, por amor a Hande, le dio la espalda. Las dinámicas familiares son complejas y a menudo implican matices que el público general desconoce. También se ha dicho que el padre de Kerem, Juan Bursin, tiene una personalidad muy fuerte, que es una persona con principios muy arraigados. Si esos principios chocaban frontalmente con la forma en que Kerem quería vivir su vida, con su elección de pareja, entonces es plausible que hubiera un conflicto. Pero de ahí a hablar de abandono, hay un trecho considerable. Analicemos la posibilidad de que todo esto sea una exageración mediática. La industria del entretenimiento vive de los escándalos y las historias dramáticas. Una relación de amor que lleva a un supuesto conflicto familiar es el material perfecto para crear titulares y generar clics. Podríamos estar ante una historia construida, alimentada por la imaginación colectiva y la sed de drama. Si pensamos en amor o locura, ¿dónde encajaría cada término? Si Kerem realmente priorizó su amor por Hande por encima de todo, hasta el punto de romper lazos familiares, algunos podrían considerarlo un acto de amor puro y pasional, una decisión valiente para seguir su corazón. Otros, sin embargo, lo podrían ver como una locura, una falta de juicio, una decisión impulsiva que podría tener consecuencias a largo plazo. La verdad es que no tenemos acceso a la verdad absoluta. No podemos entrar en las mentes de Kerem, de su padre, o de Hande. Solo podemos basarnos en lo que se ha dicho, en lo que se ha rumoreado, y en la forma en que estos rumores han sido presentados al público. Lo que sí podemos afirmar es que esta historia ha generado un debate importante sobre las prioridades en la vida, el papel de la familia, el poder del amor y la influencia de la fama. Pensemos en Kerem. Un actor joven con una carrera en ascenso meteórica. Se enamora perdidamente de una compañera de reparto, y esta relación se convierte en un fenómeno global. Es natural que esta intensidad, esta atención constante ponga a prueba las relaciones personales. Si Kerem se vio en la tesitura de tener que elegir entre la aprobación familiar y su felicidad personal, es una decisión difícil que poca gente en el mundo puede juzgar sin estar en su piel. Y luego está la figura de Hande. Ella también se convirtió en objeto de escrutinio. ¿Era realmente la responsable? ¿O simplemente era la persona con la que Kerem quería compartir su vida? A menudo en estas narrativas, la mujer es vista como un obstáculo o como la tentadora. Es importante evitar caer en esos estereotipos y ver a ambos como individuos con sus propias motivaciones y decisiones. Podríamos especular que en lugar de un abandono, lo que hubo fue un distanciamiento temporal, una necesidad de espacio, o quizás una forma de proteger la relación y asimismo de presiones externas. Las familias, aunque sean fuente de amor y apoyo, también pueden ser fuente de estrés y conflictos, especialmente cuando hay expectativas no cumplidas o visiones del mundo opuestas. Si Kerem realmente sintió que su padre no aceptaba su relación, y esta era una parte fundamental de su vida en ese momento, la decisión de crear distancia, aunque dolorosa, podría haber sido vista por él como necesaria para su bienestar emocional. ¿Es esto abandonar? Quizás. Pero también podría ser un acto de autocuidado, una forma de preservar su propia felicidad. Y si nos vamos al extremo de la locura, ¿sería locura priorizar el amor por encima de los lazos familiares? Para algunos, sí. Para otros, es la máxima expresión del amor. Es subjetivo. La vida está llena de decisiones que pueden parecer una locura para unos y la única opción sensata para otros. Además, la narrativa de abandonó a su familia por su novia, es una simplificación que ignora muchas variables. Podría haber habido problemas preexistentes en la relación familiar de Kerem que esta relación con Hande simplemente exacerbó o sacó a la luz. No podemos asumir que su familia era un idilio perfecto antes de que Hande entrara en escena. Y pensemos en la repercusión pública de esta historia. Ha generado muchísimos comentarios, opiniones divididas. Algunos defienden a Kerem, aplaudiendo su valentía para seguir su corazón. Otros lo critican duramente considerándolo egoísta e irrespetuoso con sus padres.
Esta polarización es típica cuando se tocan temas tan sensibles como la familia y el amor. La verdad es que en la vida de las celebridades siempre hay un velo de misterio. Lo que vemos en la televisión, en las revistas, en las redes sociales, es solo una pequeña parte de la historia, a menudo cuidadosamente curada. Las verdaderas razones detrás de las decisiones personales de Kerem Bürsin, si es que hubo realmente un abandono, solo él las conoce. Podríamos dedicar este vídeo a reflexionar sobre la importancia de la familia, pero también sobre la importancia de la propia felicidad. ¿Hasta qué punto debemos sacrificar nuestra propia felicidad por complacer a otros, incluso a nuestra familia? Y por otro lado, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia nuestros seres queridos? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles. Si Kerem se ha distanciado de su padre, o si ha habido un conflicto, lo más probable es que sea un proceso doloroso para ambas partes. Pero también es posible que con el tiempo, las heridas sanen y las relaciones se reconstruyan. Las dinámicas familiares pueden ser muy resilientes. En definitiva, el título Kerem Bürsin abandonó a su familia por Andercel, amor o locura, nos invita a especular, a debatir, a formarnos nuestras propias opiniones. Pero debemos hacerlo con la conciencia de que estamos operando con información incompleta. Lo que sí podemos destacar es el poder de las relaciones, tanto familiares como románticas, y cómo éstas pueden influir en nuestras vidas de maneras profundas y a veces inesperadas. Podríamos decir que Kerem Bürsin vivió una etapa de su vida marcada por una intensa pasión y un amor que cautivó a millones. Si esta pasión tuvo consecuencias en sus relaciones familiares, es un tema que queda en el ámbito de lo privado y lo especulativo. Lo que es innegable es que tanto él como Andercel son figuras públicas que han tenido un gran impacto en la cultura popular. Y para concluir, queridos amigos, hemos explorado los meandros de esta historia, analizando los rumores, las posibles interpretaciones y la complejidad de las relaciones humanas. Hemos visto cómo una relación amorosa puede ser vista desde diferentes ópticas, como un acto de amor puro o como una decisión impulsiva y poco meditada. Lo que sí queda claro es que la vida de las celebridades, a menudo, está rodeada de un aura de misterio y que la información que llega al público general es solo una pincelada de la realidad. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y les haya dado pie a reflexionar sobre estos temas tan universales. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente abandonó a su familia? ¿Lo ven como un acto de amor o de locura? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada para ello. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen la conversación. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, nos ayudan enormemente a seguir creando contenido de calidad y nos aseguran no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.